Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Estamos bien agradecidos por la bendición que Dios nos da de seguir día a día la meditación de su palabra, y también que por primera vez estamos incluyendo el lenguaje de señas o el LSM, la lengua mexicana de señas, apoyándonos con el profesor y hermano Fidel Montemayor de la iglesia Shekinah en Chilpancingo, a quien agradecemos y le damos una cordial bienvenida al equipo de TCD. Gracias por comentar, por escribir, y comparte a esta comunidad que necesita oír el mensaje de Cristo Jesús. Acompáñanos en la escritura que corresponde en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Ser un solo cuerpo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ser un solo cuerpo. El apóstol, escribiendo a esta iglesia en Colosas, él estando preso, les está animando, les está exhortando para que haya unidad en la iglesia. Qué peligroso es cuando esas actitudes que dividen, que separan la comunión de los hermanos y no permite la manifestación del amor, de los dones, y esto más bien produce tropiezo y malos testimonios. Cuando como hermanos no nos aceptamos, no nos toleramos y sobre todo no nos perdonamos. En todas las mejores familias existen diferencias y puede haber alguna situación que te lastimó, que te dañó, pero la exhortación, el consejo de Dios para nosotros siempre es y será la vía del perdón. Por supuesto que perdonar no es fácil, perdonar no es sencillo, perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. ¿Sí? Y la exhortación es fuerte porque el llamado de Dios es a perdonar de la misma manera que nosotros fuimos perdonados por Cristo, en Cristo Jesús. Si Dios a nosotros nos cobrara las ofensas, estaríamos perdidos, estaríamos condenados sin salvación y sin esperanza. Siempre la persona que debe perdonar
obviamente se siente ofendida. Siempre todos tenemos razones para sentirnos ofendidos y creer que es la otra persona quien me debe pedir a mí perdón porque me hizo, porque me dijo, porque me ofendió, porque me insultó, porque me defraudó, por lo que haya sido. Escucha este principio. Nunca será mayor la ofensa que los hombres nos han hecho a nosotros que lo que nosotros ofendimos a Dios. No se compara. El Señor Jesucristo, hablando precisamente de este punto del perdón, en Mateo 18, cuenta la parábola de un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía muchísimo. Cuando él hizo cuenta con sus siervos, le fue traído un hombre que le debía, ¿sí?, 10,000 talentos. O sea, 10,000 talentos es una suma millonaria. Nada más piensa y échale cuentas allí. Un talento en la Biblia, en los tiempos bíblicos, un talento corresponde a 34 kilogramos de plata, pero normalmente los talentos eran de oro. 10,000 talentos. O sea, es muchísimo. Es una deuda impagable. Es casi como la deuda externa de México. Que una sola persona la pudiera pagar, pues eso es imposible. Entonces, cuando este hombre, como no tenía con qué pagar, el rey ordenó venderle a él y a sus hijos como esclavos y meterle a la cárcel para que pagara la deuda. Pero él empezó a llorar, se postró y le suplicó al rey que le perdonara aquella deuda. Y el rey fue movido a misericordia. El deudor somos tú y yo. El rey representa a Dios mismo. Él nos perdonó una deuda impagable. Ahora, cuando aquel siervo salió a la calle y allá se encontró a alguien que le debía una suma mucho, pero por mucho inferior. Y él dijo: aquí estás, págame lo que me debes. A lo mejor era parte del dinero que él había pedido prestado al rey y ahora lo prestaba a otro. Y entonces él le ahogaba, le apretaba el cuello y le decía: págame lo que me debes. Y el otro dijo: dame paciencia, ten paciencia conmigo, dame otra oportunidad, te lo pagaré. Y él no quiso perdonarle la deuda, llamó a los alguaciles y lo mandó a encerrar. Cuando le fueron a decir al rey lo que había hecho este siervo malo, que le había perdonado una deuda mayor, lo manda a traer y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné una deuda mucho mayor a ti. ¿No podías hacer lo mismo tú con tu consiervo? Y esto Jesús lo enseñó respecto al perdón. Así que lo mandó encerrar y le dieron muchísimos azotes por toda esa maldad de su corazón. Cuando nosotros nos resistimos a perdonar, asumimos la actitud de ese siervo. Y eso no es agradable. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, tampoco Dios nos perdonará a nosotros sus ofensas. Recuerdo la experiencia que tuve hace muchos años compartiendo el evangelio con una familia. Hay una ancianita que quizás ya está en el cielo. Y esta ancianita tenía problemas con un vecino aquí desde que sus hijos eran pequeños. Los pleitos habían crecido por años. Nosotros, mi esposa y yo, estábamos visitando ambas familias y le invitamos a perdonar a su vecino. Cuando le dije que no, esta viejita temblaba de coraje y dijo: no lo voy a perdonar nunca. Y yo le dije: pues si usted no perdona, Dios tampoco le va a perdonar a usted. Y ella respondió: pues que Dios me perdone, pero no lo perdono. Le dije: es que no funciona, tiene que perdonar para que Dios le perdone. Dice: pues que Dios me perdone, pero no lo perdono. Y es así. Si tú quieres el perdón de Dios, necesitas perdonar. Además que cuando perdonamos, somos libres. Sí. Porque el que no perdona es como aquel que se toma un veneno pensando que le va a hacer daño a otro.
Y eso afecta tanto el no perdonar, te enferma, te destruye, pero lo más terrible, nos separa de nuestra comunión con Dios. Esto quise resaltar en este devocional. Comenta qué más Dios te habló a tu vida y muchas gracias por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y oro que el Espíritu de Dios te vista de amor, de gracia, de poder, de favor y de ese espíritu de perdón. El vínculo perfecto como un solo cuerpo. En Cristo Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.